¿Qué significa el Evangelio para nosotros los que creemos? La palabra evangelio se traduce de la palabra griega evangelión, que significa buena nueva, buena noticia. Así que cuando hablamos del evangelio es una palabra extraña, es un término que no es parte de nuestra cultura, es una palabra griega. Por eso cuando hablamos del evangelio, los que no conocen se extrañan y dicen qué significa eso. Aún a nosotros que hablamos del evangelio nos llaman evangélicos. Eh, la palabra evangelio entonces se refiere al anuncio de la gran noticia del amor de Dios. Se puede decir que cuando nosotros hablamos del evangelio estamos hablando de lo que Dios hizo, estamos hablando y anunciando lo que se hizo a nuestro favor cuando Jesús murió en esa cruz. De esta manera es como llegamos a saber que Dios nos ha llamado a conocerle para vivir en su amor, que a través de su sacrificio en esa cruz quitó la barrera que nos separaba, nos reconcilió con Él y por tanto hemos sido perdonados definitivamente de todos nuestros errores y todos nuestros pecados. La Biblia nos dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y luego al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que aquí nos está diciendo que podemos o avergonzarnos del Evangelio o creer en el Evangelio. Necesitamos, por tanto, vivir en el Evangelio creyendo lo que ya se hizo a nuestro favor. Y cuando hablamos de lo que se hizo a nuestro favor, es a lo que la Biblia se refiere como gracia. Sabemos que somos salvos por gracia, que la salvación es un regalo, que no consiste en nuestros propios méritos ni lo que hemos hecho o no hemos hecho de malo, sino más bien en lo que ya se hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús, donde Él fue juzgado ahí por causa de nuestros errores, nuestros pecados y nuestras maldades. Así que dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, dice, para salvación. El Evangelio, la gran noticia del amor de Dios por medio de Jesucristo es poder. Poder para que nosotros seamos perdonados, poder para que seamos sanados, poder para que seamos prosperados, poder para vivir en este mundo y avanzar en este mundo. Así que dice que no me avergüenzo porque además en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces nos está diciendo que es por creer en el Evangelio que llegamos a ser justos. Por creer que Jesús murió en esa cruz es que entonces nosotros somos hechos justos. El sacrificio de Jesús ya nos hizo justos, lo cual quiere decir que ahora somos dignos del amor de Dios y dignos de disfrutar de todo lo que Él ya hizo. Es decir, tenemos una herencia. Venimos a ser sus hijos amados. Viene Él a crear una nueva realidad a través de la cual nosotros somos sus hijos amados y por tanto también sus herederos. Así que lo que tú creas determinará cómo vas a vivir. Así que si tú cambias lo que crees, cambiarás tu vida. Porque en realidad lo que nosotros creemos es simplemente una elección que tomamos. Nosotros elegimos creer, sea correcto o no sea correcto. Nosotros elegimos creer sea verdad o no. Solo elegimos creer lo que queremos o nos conviene sin importar si es verdad o no es verdad. Así que si entonces creer en el Evangelio es una elección, es algo que yo escojo, es algo que yo elijo, por esa razón nos dice en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 11, lo importante es que nosotros prediquemos el Evangelio, que anunciemos esta gran noticia del amor de Dios a los que todavía no le conocen. Por eso nos dice ahí la escritura en Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Nos está hablando aquí de la palabra ahora griega rema. Dice que es por el oír la palabra rema se refiere a alguien que te está hablando así como yo ahorita te estoy hablando. No es algo que tú lees, es algo que tú escuchas decir. Así que dice que la fe viene por el oír. Necesitan entonces las personas, nuestra familia, nuestros amigos y quienes nos rodean, oír lo que Dios dice, el plan maravilloso que tiene para sus vidas, necesitan oír el Evangelio, la gran noticia del amor de Dios. Entonces nos dice
en el verso 16 anterior, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces dice, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que Dios nos ha llamado a anunciar las buenas nuevas, Dios nos ha llamado a anunciar la paz, a decirle a las personas que hay paz ya con Dios por causa del sacrificio de Jesús, ya no tienen que seguir viviendo sintiéndose sucios, avergonzados, indignos, lejos de Dios, porque Dios los ama y a través de Cristo Jesús, Él hace que cambiemos nuestra manera de creer, porque entonces cambiaremos nuestra manera de vivir.